¿Tienes ganas de comer algo crujiente y que sepa zanahoria? Mira estas flautas de pollo. Aparte de ser súper económicas, las puedes freír fácilmente sin necesidad de utilizar palillos y no se le sale para nada el relleno. Con el mismo caldo del pollo puedes preparar una sopita de fideo con papas para poderlos acompañar y ya de esa manera tienes una deliciosa comida completa súper rendidora y sin necesidad de salir de casa. Hay que poner a cocer el pollo y para esta receta estoy utilizando pierna de pollo entera. Aparte de ser mucho más económica, la carne de la pierna de pollo es mucho más jugosa y también aporta mucho más sabor. Le voy a agregar un trozo de cebolla, 3 dientes de ajo, pimienta bola y unas hojas de laurel. Agregamos sal y la vamos a dejar aquí tapadita hasta que la carne esté bien blandita. En lo que está el pollo vamos a ir preparando una salsa poniendo a tatemar 4 piezas de tomate, 4 piezas de chile serrano, 3 piezas de chile de árbol, 2 dientes de ajo y un trozo de cebolla. Con un poquito de aceite de aguacate. Esto nos va a ayudar un poquito para que se tatemen mucho más rápido, pero sobre todo también le va a dar un poquito de sabor. Ya que los chiles están en este punto, los vamos a retirar para que la salsa no se amargue, deben de estar así de tatemaditos. Vamos a preparar la salsa agregando todos los ingredientes a la licuadora, el tomate, el chile, la cebolla y los ajos. Un poco de cilantro, pimienta, agregaremos sal, un poco de agua. Ahora sí, ya que tenemos todo listo, la vamos a llevar a licuar. Tiene muy rico sabor y su picor no es extremo, al contrario, está muy comible para poder acompañar este tipo de platillos. Uno de los secretos de las flautas tradicionales es esta salsita de tomate que vamos a preparar. Se prepara con el tomate crudo. Voy a agregar unas 3 piezas, un trocito de cebolla, de ajo. Lo vamos a condimentar con un poco de pimienta y esta salsa de tomate tiene que llevar orégano. Agregamos un poco de sal y le vamos a agregar agua. La llevamos a licuar. Normalmente se utiliza en este tipo de platillos para que las flautas no queden resecas, al contrario, este le va a aportar un toquecito de sabor y también las va a hacer más jugositas. Y cuando la carne ya está bien blandita a este extremo de que se empieza a desprender fácilmente del hueso, miren cómo se desprende bien facilito el hueso, es porque ya está lista. Es que la vamos a reservar para que se empiece a enfriar un poco y poderla deshebrar. Está muy suavecita la carne, miren qué cocidita quedó. Para acompañar este platillo vamos a poner una pizca de aceite y agregaremos fideos. Puedes agregar la cantidad que sea más de tu preferencia. La ponemos a sofreír un poquito con un diente de ajo. Estoy haciendo 100 gramos de pasta, no estoy agregando mucho porque estoy preparando para 2 personas nada más. Cuando la pasta ya tenga ese color doradito, lo que vamos a hacer es agregarle unas papas picadas en cuadros. Agregamos un trozo de cebolla, el caldo con el que pusimos a cocer el pollo. Una cucharada de consomé, un poco de sal. Es para poder corregir su sabor, ya que le estamos agregando pasta y papa. Estas van a absorber todo el sabor. Esto lo vamos a dejar con unas hojitas de cilantro. Lo vamos a dejar tapadito y lo vamos a dejar así hasta que ya estén bien cociditas y bien suavecitas las papas. Ahora sí es momento de empezar a deshebrar el pollo. Para rellenarlas vamos a tomar una tortilla, las hacemos así y empezamos a enrollar. Así como un taquito, miren. Las vas a ir poniendo en un plato, así con la parte de abajo para que no se vayan a abrir.
El secreto para ponerlas a freír y que no se salga el relleno sin usar el palillo, vas a tomarla con la pinza de esta manera y las vas a poner así boca abajo. La vas a sostener un poco hasta que ya se haya freído un poquito y así de esa manera no se empiecen a abrir. Es muy importante siempre agregar bastante aceite para que se empiecen a dorar parejitas, miren. Si no, lo que va a pasar es que se van a empezar como a quemar, no se van a empezar a dorar parejitas. De 1 a 2 centímetros de altura de aceite para que las puedas freír perfectamente. En lo que se terminan de freír esta delicia, si eres nuevo por aquí, quiero invitarte a que vayas y te suscribas en este momento y a que actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna recetita que les estaremos compartiendo aquí en el canal. Cuando ya están con este colorcito, así como cafecito, miren, es que ya están bien doraditas. Las vas a estilar súper bien y las puedes ir poniendo en un colador o en un plato con servilletas para irle quitando el exceso de la grasa. Estas las vamos a preparar así, miren. Le vamos a agregar crema. Unas rodajas de pepino. Vamos a probar esta delicia. Esto está espectacular. ¿Qué más le puedo pedir a la vida con esta delicia en casa? La verdad, el caldito este con papas y fideo es muy reconfortante. Todo está súper delicioso, de 10. Y lo mejor de todo es que es súper económico, así que no necesitas salir de casa para poder comer rico. Haz de cuenta que tienes la cenaduría, pero en casa. La verdad, está 10 de 10. Me gustaría saber qué te pareció esta receta que les compartí el día de hoy. La verdad, están deliciosas, te las recomiendo muchísimo y a cualquier miembro de la familia les va a encantar. Déjame saber en los comentarios si te gustó esta receta, qué otros toppings le pondrías en la parte de arriba o si lo dejarías así, qué otra receta les gustaría que les compartiéramos aquí en el canal. Si te gustó mucho la receta, no olvides regalarnos tu like, suscríbete para que no te pierdas más recetitas deliciosas que les estaremos compartiendo y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos una nueva receta así de deliciosa como esta. Y si quieres seguir viendo más delicias como esta, no olvides darle click al videito que te vamos a dejar aquí abajo. Espero que te haya gustado muchísimo. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Bye bye.